Welcome to Pro Español. Hola, amiga mía, bienvenida a esta lección. Antes de empezar, tengo una pregunta importante para ti. ¿Alguna vez has intentado hablar español, pero tu mente se queda completamente en blanco? O tal vez te sientes nerviosa, te tiemblan las manos y no puedes recordar ni siquiera palabras simples. No te preocupes. No estás sola. Muchas personas sienten lo mismo. Pero hoy voy a compartir contigo una historia que puede cambiarlo todo. Te contaré exactamente cómo mejoré mi español, pasando de un nivel muy débil a hablar con confianza. Vas a aprender consejos sencillos, frases fáciles y hábitos diarios que realmente funcionan. Si ves este video hasta el final, conocerás mi método secreto y empezarás a hablar español con más seguridad. ¿Estás lista? Empecemos y cambiemos tu español para siempre. Capítulo 1. La lucha. ¿Por qué el español parecía imposible? Antes de aprender cómo mejorar mi español, cada día se sentía como una batalla. Mi español era muy débil. No podía hablar bien. Ni siquiera podía formar frases simples. Cuando lo intentaba, me temblaban las manos. Mi voz se volvía baja. Olvidaba palabras que había aprendido el día anterior. La gente se reía. A veces decían, «Tu español es muy malo». Me sentía muy triste. Quería hablar español como los demás, pero no sabía cómo hacerlo. Cada día me despertaba y me decía, «Hoy lo intentaré otra vez». Pero todos los días era igual. Nada parecía funcionar. Veía muchos videos en español. Leía libros en español. Escribía frases en español. Escuchaba podcasts en español. Hacía todo lo que se me ocurría, pero no mejoraba. Me preguntaba, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no puedo hablar bien español? Empecé a sentirme sin esperanza. Pensé que tal vez no era buena para aprender español. Tal vez nunca podría hablarlo. Estos pensamientos me daban miedo. Muchas veces quise rendirme. Pero, aún así, una pequeña esperanza permanecía en mi corazón. Quería hablar español. Quería comunicarme con las personas. Quería viajar y entender a los demás. Un día, mi amigo Antonio vino a mi casa. Antonio hablaba español muy bien. Le pregunté, «Antonio, ¿cómo hablas español tan bien?» «Me esfuerzo mucho, pero no puedo hablar. Por favor, dime tu secreto». Antonio sonrió y dijo, «Elena, puedo decirte algo importante. Estás cometiendo un gran error». Le pregunté, «¿Qué error?» Él dijo, «Solo ves videos. Nunca practicas. Nunca hablas». Pensé en eso. Tenía razón. Veía videos todos los días. Leía libros. Escribía frases. Pero nunca hablaba. Nunca usaba el español en la vida real. Solo aprendía palabras. Solo aprendía gramática. Pensaba que ver y leer era suficiente. Estaba equivocada. Antonio continuó.
El español es como nadar. No puedes aprender a nadar solo viendo videos. Tienes que saltar al agua, tienes que practicar, tienes que cometer errores. Le pregunté, ¿pero cómo puedo practicar? Tengo miedo de cometer errores. La gente se va a reír de mí. Antonio se rió suavemente. Dijo, todos cometen errores. Los errores son tus maestros. Te ayudan a aprender. Si no cometes errores, nunca vas a mejorar. Lo importante es empezar. Empieza poco a poco. Empieza hoy. Solo 5 frases cada día. Repítelas. Dilas en voz alta. Úsalas. Sentí un poco de esperanza. Tenía miedo, pero también estaba emocionada. Por primera vez entendí por qué todo mi esfuerzo anterior no era suficiente. Comprendí que solo ver y leer nunca te hará hablar con fluidez. Tienes que hablar. Tienes que practicar. Tienes que usar el español en la vida real. Esa fue una lección muy importante. Decidí seguir el consejo de Antonio. Me prometí a mí misma, lo intentaré. No me rendiré. Hablaré español todos los días, incluso si cometo errores. A la mañana siguiente, empecé poco a poco. Aprendí 5 frases simples. Las dije en voz alta 10 veces cada una. Hablaba frente al espejo. Al principio me sentía un poco ridícula, pero aún así lo hacía. Repetía, buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. Decía cada frase con claridad y despacio. Las repetía una y otra vez. Luego las usaba en la vida real. Le decía buenos días a mi vecina. Le preguntaba a mi hermano, ¿cómo estás? Y le decía a mi madre, estoy bien, gracias. Al principio era muy difícil. Olvidaba palabras. Cometía errores. Pero no me detuve. Esa semana aprendí más frases. ¿Puedes ayudarme? No entiendo. ¿Podrías repetir, por favor? Las practicaba todos los días. Las repetía 10 veces. Las usaba con mi familia, con amigos y en las tiendas. Y entonces pasó algo increíble. Poco a poco empecé a sentirme más segura. Podía decir frases pequeñas sin miedo. Podía comunicarme un poco. Podía hacer preguntas. Podía responder. Estaba aprendiendo. Estaba mejorando. Pero aprender no siempre era fácil. A veces intentaba hablar con un desconocido y mi mente se quedaba en blanco. Lo olvidaba todo. No podía terminar la frase. Me sentía muy mal. Quería rendirme. Pensaba, tal vez no puedo hacer esto. Tal vez mi español es demasiado débil. Pero entonces recordaba las palabras de Antonio. Los errores son tus maestros. Inténtalo de nuevo mañana. Y lo intentaba otra vez. Practicaba más frases. Las repetía. Hablaba despacio. No me importaban los errores. Al final del primer mes,
ocurrió algo maravilloso. Podía hablar español en situaciones simples. Podía hacer preguntas en la tienda. Podía dar las gracias. Podía responder cuando alguien me preguntaba mi nombre. Me sentía orgullosa. Me sentía feliz. Sentía esperanza. Me di cuenta de que la práctica diaria, aunque fuera pequeña, realmente funciona. Entendí que hablar español no se trata de ser perfecta. Se trata de intentar repetir y no rendirse nunca. Ese fue el comienzo de mi camino. Aún me quedaba mucho por recorrer. Seguía cometiendo errores, pero aprendí la lección más importante. La práctica lo es todo. Ver videos no es suficiente. Leer libros no es suficiente. Hablar y practicar todos los días es la clave. Y eso es lo que quiero que entiendas. Si sigues este método, tú también puedes mejorar. Puedes empezar poco a poco. Solo 5 frases cada día. Puedes hablar, cometer errores y aprender. Tú puedes hacerlo. Capítulo 2. El plan simple que lo cambió todo. Después de ese primer mes, me sentía un poco más segura, pero aún tenía muchos problemas. A veces quería decir algo, pero no encontraba las palabras. A veces me sentía nerviosa. Quería hablar español como Antonio, pero no sabía cómo. Entonces Antonio vino a verme otra vez y me dio un plan sencillo. Me dijo: Elena, si quieres mejorar rápido, necesitas seguir 5 pasos todos los días. Nada más, nada menos, solo 5 pasos. Sentí curiosidad. Le pregunté: ¿cuáles son los pasos? Por favor, dímelos. Los voy a seguir. Antonio sonrió y dijo: estos pasos son muy simples pero muy poderosos. Si los haces todos los días, verás resultados. El primer paso, dijo, es aprender 5 frases nuevas cada día. No palabras, no gramática, solo frases. Me sorprendí. Le pregunté: ¿por qué no palabras? ¿Por qué solo frases? Antonio explicó: porque hablamos en frases, no en palabras. Aprender palabras no es suficiente. Tienes que saber cómo usarlas en una frase. Si conoces frases, puedes hablar inmediatamente. No necesitas pensar demasiado. 5 frases al día son suficientes. Luego añadió: no intentes aprender 100 palabras o 50 frases. 5 son suficientes si las practicas todos los días. Asentí con la cabeza. Lo entendí. Los pequeños pasos hechos cada día crean grandes resultados. El segundo paso es repetir cada frase 10 veces. Dila en voz alta. Dila con claridad. Antonio continuó: si solo lees una frase una vez, la olvidarás. Si la dices 10 veces, tu cerebro la recordará. Dila como si estuvieras hablando con alguien. Usa emoción. Habla con claridad. Habla despacio. No te preocupes por los errores. Repítelas hasta que te parezcan naturales.
Empecé a hacerlo. Decía, buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias, 10 veces. Luego decía, ¿cómo te llamas? Mucho gusto 10 veces. Al principio se sentía extraño. Me sentía un poco ridícula hablando sola. Pero aún así lo hacía. Poco a poco empecé a recordar las frases con más facilidad. Mi pronunciación mejoró un poco. Mi confianza creció. El tercer paso es usar estas frases en la vida real inmediatamente. Antonio dijo, Elena, no esperes, habla. Usa las frases con tu familia, tus amigos, los vendedores, los vecinos. Habla contigo misma frente al espejo. Habla mientras caminas. Habla en cualquier lugar. Cuanto más uses el español, más rápido vas a mejorar. Empecé a usar mis frases en todas partes. Por la mañana decía, buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? En la tienda preguntaba, ¿cuánto cuesta esto? Cuando conocía a un vecino, decía, mucho gusto. A veces la gente sonreía. A veces me corregían. No me importaba. Hablaba, practicaba, aprendía de cada pequeña conversación. El cuarto paso es muy importante, dijo Antonio. No tengas miedo de cometer errores. Los errores son tus maestros. Los errores son normales. Todos los cometen. Si nunca cometes errores, nunca vas a mejorar. Así que habla, incluso si está mal. Habla, incluso si tu gramática no es perfecta. Habla, incluso si tu pronunciación no es perfecta. Cada error te enseña algo nuevo. Esto fue difícil para mí al principio. Muchas veces me sentía avergonzada. Decía algo mal y algunas personas se reían un poco. Pero recordaba las palabras de Antonio. Seguí hablando, seguí aprendiendo. Poco a poco, los errores dejaron de darme tanto miedo. Empecé a disfrutar el aprendizaje. Empecé a sentirme orgullosa de mí misma. El quinto paso es ser constante. Antonio dijo, practica todos los días, aunque sea solo 10 minutos. No necesitas horas. 10 minutos cada día son mejores que 4 horas en un solo día. La práctica diaria es la clave. Hazlo un hábito. Cada mañana, cada tarde, practica tus 5 frases. Repítelas, dilas, úsalas. Sé constante y verás resultados en pocas semanas. Decidí seguir estos pasos en serio. Cada día aprendía 5 frases. Las repetía 10 veces. Las usaba en la vida real. Nunca falté ni un solo día, incluso cuando estaba cansada o ocupada. Al principio fue difícil. Olvidaba frases. Pronunciaba mal algunas palabras. Me sentía tímida, pero recordaba el plan. Repetía, practicaba, hablaba. Pasó una semana, luego 2, luego un mes, y ocurrió algo increíble. Podía usar muchas frases en la vida diaria. Podía responder preguntas.
Podía hacer preguntas. Podía comunicarme. La gente me entendía. Empecé a sentirme feliz. Empecé a sentirme segura. Empecé a creer en mí misma. El plan simple de Antonio funcionó porque era fácil y práctico. No se trataba de aprender solo gramática o libros de vocabulario. Se trataba de hablar, repetir, usar y practicar todos los días. Me di cuenta de que los pequeños pasos diarios crean grandes resultados. También entendí que la constancia es más importante que la velocidad. No necesitas aprender todo de una vez. Solo 5 frases al día. Repítelas. Dilas. Úsalas. Sigue practicando. Eso es suficiente para mejorar tu español. Este plan me dio esperanza. Podía ver progreso cada día. Podía sentir cómo crecía mi confianza. Podía hablar despacio, con claridad y con menos miedo. Sabía que si continuaba, algún día hablaría español con fluidez. Y también sabía que cualquiera puede hacerlo. No necesitas un talento especial. No necesitas un profesor especial. Solo necesitas un plan sencillo y práctica diaria. Y eso es exactamente lo que quiero que entiendas. Si sigues este plan, tú también puedes mejorar tu español. Aprende 5 frases. Repítelas 10 veces. Úsalas. No tengas miedo de los errores. Sé constante. Estos 5 pasos pueden cambiarlo todo. Solo tienes que empezar hoy. Capítulo 3. La práctica real. Hablar en el mundo real. Después de empezar a seguir el plan de Antonio, mi español mejoró poco a poco. Aprender 5 frases al día y repetirlas 10 veces me ayudaba a recordarlas. Usarlas en la vida real me daba confianza. Pero el verdadero desafío era hablar con personas que no conocía. Hablar español en la vida real se sentía muy diferente a practicar en casa. En casa, podía repetir frases frente al espejo. Podía tomarme mi tiempo. Pero afuera tenía que hablar inmediatamente. A veces mi mente se quedaba en blanco. Olvidaba palabras. Mi corazón latía rápido. Me temblaban las manos. Me sentía nerviosa, pero sabía que esa era la práctica real que necesitaba. La primera vez que intenté hablar con un desconocido, tenía miedo. Vi a un hombre mayor en el mercado y quise preguntarle, ¿cuánto cuesta esto? Mi boca se movía, pero las palabras no salían. Lo intenté otra vez. Dije, ¿cuánto esto? Olvidé el resto. El hombre me miró y sonrió. Yo le devolví la sonrisa, nerviosa. Quería salir corriendo. Pero entonces recordé las palabras de Antonio. No tengas miedo de los errores. Los errores son tus maestros. Habla de todos modos. Respiré hondo y dije despacio, ¿cuánto cuesta esto, por favor? El hombre respondió con amabilidad. Lo entendí. Repetí su respuesta en mi mente.
le pagué. Dije, gracias, que tenga un buen día. Me alejé con una gran sonrisa. Mi primera conversación real en español. Me sentí orgullosa. Después de eso, intenté tener más conversaciones. Hablé con vendedores, vecinos e incluso con conductores de autobús. Hacía preguntas simples. ¿Dónde está la parada de autobús? ¿Puede ayudarme? Lo siento, no entiendo. ¿Puede repetir, por favor? A veces cometía errores. A veces la gente se reía un poco, pero no me importaba. Cada error me enseñaba algo. Aprendía palabras nuevas. Mejoraba mi pronunciación. Aprendí a usar las frases correctamente. También aprendí a escuchar con atención. Escuchar es muy importante. Si no entiendes, pregunta con educación. ¿Puede repetir, por favor? ¿O podría hablar más despacio? Estas frases se convirtieron en mis mejores aliadas en la vida real. También empecé a hablar conmigo misma frente al espejo todos los días. Al principio se sentía muy tonto. Decía, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Lo decía en voz alta y con claridad. Practicaba diferentes situaciones. Disculpe, ¿dónde está la estación de tren? ¿Podría ayudarme, por favor? Estoy aprendiendo español. ¿Puede hablar más despacio? Hablar conmigo misma me ayudó a prepararme para conversaciones reales. Podía imaginar diferentes situaciones y practicar mis frases. Poco a poco, dejé de sentirme tan nerviosa. Mi confianza creció. Me sentía más cómoda hablando español en cualquier lugar. Un día ocurrió algo increíble. Vi a un turista español en la calle. Me preguntó, disculpe, ¿puede ayudarme? Estoy buscando la estación de tren. Antes, habría tenido demasiado miedo para responder. Mi mente se habría quedado en blanco. Pero ese día sonreí y dije con confianza, siga recto por esta calle, luego gire a la izquierda. La estación está a su derecha. Tardará unos 10 minutos. El turista sonrió y dijo, muchas gracias. Su español es muy bueno. Mi corazón se llenó de alegría. No podía creerlo. Me sentía orgullosa. Me di cuenta de que toda la práctica, todos los errores y todo el esfuerzo estaban dando resultados. La práctica real me enseñó algo muy importante. Hablar español en la vida real no se trata de ser perfecta. Se trata de intentarlo. Se trata de repetir frases. Se trata de usar el español cada día. Cuanto más hablas, más confianza ganas. Cuantos más errores cometes, más aprendes. Hablar en la vida real también te ayuda a recordar mejor las frases que solo leer o ver videos. Ves la situación. Usas palabras y frases de manera natural. Tu cerebro conecta el idioma con la vida real.
Por eso, hablar es el paso más importante para aprender español. También empecé a pensar en español. Antes, traducía cada frase desde mi lengua materna. Eso hacía que hablar fuera lento y difícil. Entonces intenté pensar directamente en español. Por ejemplo, si quería agua, pensaba, me gustaría un poco de agua, por favor, en lugar de traducirlo. Al principio fue difícil. Mi mente quería traducir, pero poco a poco la entrené. Pensar en español me ayudó a hablar más rápido y con más confianza. También me ayudó a entender mejor las conversaciones. Después de unas semanas de práctica real, podía hablar español todos los días. Ya no tenía miedo de los desconocidos. Podía hacer preguntas, responder preguntas y ayudar a los demás. Cometía errores, pero no me importaba. Cada error me enseñaba algo nuevo. Cada conversación me daba más confianza. La práctica real lo cambió todo. Me di cuenta de que ver videos, leer libros y escribir frases es útil, pero hablar en el mundo real es la clave. Ahora quiero que entiendas esto. Puedes practicar en casa, pero la verdadera mejora ocurre cuando hablas en la vida real. Habla con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos o incluso contigo misma. Haz preguntas, responde preguntas y no tengas miedo de cometer errores. Habla despacio, con claridad y con confianza. Repite frases. Úsalas en diferentes situaciones. Cuanto más hables, más fluida te volverás. Así es como mejorarás tu español, tal como yo lo hice. Así que hoy comienza tu viaje. Empieza con 5 frases. Repítelas, dilas, úsalas. Sé constante, no te rindas. Vas a cometer errores y está bien. Vas a aprender, vas a mejorar. Vas a transformarte de alguien que tiene miedo de hablar a alguien que habla español con confianza. Y un día mirarás atrás y te sentirás orgullosa de lo lejos que has llegado.